mucho gusto a Luisa Estrada, quien es periodista de La Grillotina Política. Luisa, bienvenida, gracias por la comunicación. Buena tarde. No, al contrario, Elena, muchísimas gracias. Un honor que me hayan invitado y pues contenta de estar aquí con ustedes. Nosotros también, Luisa. Pues tan solo un día después de que asistieras a denunciar en la matutina riesgos y amenazas por ejercer tu labor periodística, asesinaron a Antonio de la Cruz. ¿Qué hace posible que en México el periodismo comprometido y veraz le siga costando la vida a tantos colegas, suponiendo múltiples amenazas, tortura y también desplazamientos para otros? ¿Qué es lo que hace posible que esto suceda en México? Los narcopolíticos. Tan solo está, yo ayer en la conferencia del presidente de la República mencionaba el claro ejemplo, que vuelvo a repetir, lo pongo de ejemplo con mucho respeto a la memoria de la compañera Miroslava, que era corresponsal del periódico La Jornada en Chihuahua, quienes la mandaron a asesinar y por un tema de investigación de corrupción que había, eran diputados y un presidente municipal del partido del PAN. También está otro caso del compañero de Oaxaca, a quien asesinan enfrente de su hijo en una oficina que era una accesoria, y pues fue una regidora del PRI quien pues manda a su hermano con otro sicario pues a que le arrebataran la vida porque precisamente el compañero Eber pues había sacado una investigación de corrupción. Entonces, esto sucede cuando un periodista, como lo dices tú acertadamente, comprometido con la verdad y con ejercer el periodismo de investigación, pues saca a la luz lo que pues nadie saca, que son temas de corrupción con presidentes municipales, regidores, con autoridades, con fiscales, con gobernadores, y pues eso es el riesgo que lleva, y la otra, pues que permite que pase pues lo que sucedió el día de ayer, precisamente después de las 9 de la mañana, horario de Tamaulipas, donde pues le arrebatan la vida al compañero. ¿Por qué? Porque pues también uno de los diputados del Movimiento Ciudadano de dicha entidad pues declaró ayer que se piensa o que ellos tienen sospecha de que fue por una investigación que estaba llevando, o el seguimiento a una investigación que estaba llevando en contra de a un Así es. gobernador cabeza de vaca. Justamente hoy denuncias en este espacio nueva y abiertamente que los responsables de los asesinatos contra periodistas son los integrantes de los narcoestados. ¿Qué tan infiltradas están las dependencias de los gobiernos por el crimen organizado que se hacen alianzas para atentar en contra de la prensa? Fíjate, para esto hay que, muy rápidamente, hay que remontarnos con cómo empezó la historia del narcotráfico en nuestro país. Y esto se remonta a los años de Carlos Salinas de Gortari, cuando se empieza a conformar primero el crimen organizado y posteriormente el narcotráfico. El primer grupo de narcotráfico que se forma en este país, pues es con lo que era el Caro Quintero, lo que era el llamado el jefe de jefes, ¿no? Que, pues bueno, se forma el primer cártel, que es el cártel de Jalisco. ¿Quiénes son los que buscan a este grupo de narcotráfico? Pues fueron las autoridades federales, y de ahí es cuando se forma el crimen organizado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que empieza a pasar con esto? ¿Por qué doy este contexto? Pues porque a partir de ahí es cuando se empieza con los narcopolíticos, ¿no? Que haciendo referencia un poco a lo que mencionaba también un colega, compañero muy reconocido, Ricardo Ravelo, que los narcopolíticos existen, que porque pues hay muchos que para no hacer alusión a ninguno y no ponerme en riesgo, pues que están en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, en los congresos locales, que los infiltran pues por arreglos y pactos. Tan solo hay que recordar el llamado juicio del siglo con el señor Joaquín Guzmán Loera, donde mencionaron que dieron 100 millones para la campaña del expresidente Enrique Peña Nieto, o el hecho de que pues desde Vicente Fox, desde entre el 2005 y 2007, pues Genaro García Luna, que estaba al frente de la antes llamada la AFI,
pues ya recibía sobornos, ya recibía dinero por favores otorgados pues al cártel de Sinaloa, ¿no? Y de ahí es donde nacen los narcopolíticos, y esos son los que realmente se atreven a pues arrebatarle la vida a nuestros compañeros, a nuestros colegas, porque si tú me lo permites decirlo, los que están matando y los que están asesinando son los de los altos de Guerrero, los altos de Chiapas, de los poblados de Oaxaca, en este caso de Tamaulipas, de un poblado de Tamaulipas, el de Sonora, o sea, los que salen realmente a investigar, los que no son mediáticos, los que no tienen reflectores Exacto. encima, a esos son a los que están matando, a los que están desapareciendo. Yo diría más bien que no mencionas nombres para no ponerte aún más en riesgo porque tú ya has recibido amenazas. Dicho esto, ¿qué decir sobre los mecanismos de protección? Ayer también nos mencionabas, no son efectivos y ponías el ejemplo de los botones de pánico y cómo estos juegan inclusive en contra de los periodistas que los portan. ¿Cómo deben de estar entonces integrados dichos mecanismos para ser más efectivos y que realmente se contraste al respecto en tu investigación? ¿Qué nos puedes decir que tú hayas encontrado en contraste con lo dicho? Fíjate, en la investigación que se realizó y que realizamos, el compañero y colega J. Jesús Lemus Barajas y una servidora, empezó todo, fíjate cómo nació la investigación, porque el compañero Jesús Lemus, recordemos que, pues bueno, fue encarcelado porque él saca por una investigación periodística los nexos de Cocoa Calderón con el ex líder de los Caballeros Templarios, la Tuta, ¿no? La hermana del expresidente Felipe Calderón. Lo encarcelan, sale de prisión y resulta que a él lo integran supuestamente al mecanismo de protección, que pues se crea ese mecanismo de protección en el sexenio de Enrique Peña Nieto, precisamente para taparle el ojo al macho. Pero ¿quién fue el que se encargó y el que diseñó realmente ese mecanismo? Genaro García Luna. Y resulta que, ¿cómo fue integrando estas empresas de seguridad? Pues con ex policías, ex militares, ex integrantes de la extinta PFP, de la extinta AFI, de la UN, que todavía existe, Protección Federal, que eran cesados de los cargos por casos de corrupción o que los tenían que pues mover o desaparecer momentáneamente en lo que se paraba. La bronca, perdón por mi vocabulario, ¿no? Y así fue integrando a los elementos. Bueno, pues esos eran los que daban la protección, eran los escoltas, ¿no? Y la otra, en una sociedad con Cárdenas Palomino, Ricardo Salinas Pliego y Genaro García Luna, es cuando ellos inician en esta sociedad para las empresas de seguridad. Pero ¿qué fue lo que pasó? Pues que al paso de los años, pues el ex secretario de Gobernación, el hoy senador Osorio Chong, Miguel Ángel Osorio Chong, pues bueno, ¿qué es lo que hace? Pues empezar a entregarle adjudicaciones o contratos directos a Genaro García Luna. ¿Y qué fue lo que empezaron a hacer? Pues a través de más de 300 empresas, pues empezaron a realizar este cambio de nombres. ¿Por qué? Pues bueno, pues ya sabemos cómo antes también se daba lo del tema de pues el lavado de dinero y pues sobre todo el tema de la evasión de los impuestos, ¿no? Entonces, Sí. ¿qué fue lo que pasó? Pues que esto fue creciendo y resulta que para que no fuera auditable, pues ¿qué fue lo que hicieron astutamente? Convertirlo en fideicomiso. Y acordémonos que antes los fideicomisos no eran auditables. ¿Y qué pasaba? Nadie supo, nadie sabe. Hay múltiples testimonios de compañeros que fueron entregados por los mismos. Hay múltiples testimonios que hemos documentado al paso de 2 años, en donde el famoso botón de pánico precisamente se lo dan al compañero Jesús Lemus y resulta que era un terror psicológico para el compañero. ¿Por qué? Porque le mandaban la ubicación, fotografía, estás no sé, en el restaurante tal, y le mandaban la fotografía y todo. ¿Y por qué? Y él se va dando cuenta que es a través del famoso botón de pánico. ¿Por qué? Porque todo esto, los escoltas, coche, los GPS que traen los coches, el famoso botón de pánico, todo lo brindaba RCU, que ha cambiado de nombre en muchas ocasiones y hoy todavía se encuentra como RCU.
Pero después, ¿qué pasó? Pues que esto pasa a manos de la hermana de Genaro García Luna, la señora Bien. Esperanza García Luna. Entonces, ya desde ahí está podrido el mecanismo. Y tú lo sabes bien, México es un país en el que cada vez se dispara a más mensajeros y sobre todo en los estados. La capital pareciera aquí no ser un lugar de riesgo para los periodistas, siendo así que los coloca a ustedes en situaciones de tanta vulnerabilidad en las entidades, en los estados. Qué buena pregunta hiciste y de verdad te agradezco que hayas hecho esta pregunta, porque son muy pocos quienes se atreven a hacer ese tipo de cuestionamientos. ¿Qué nos hace vulnerables a nosotros que somos de provincia? Que somos invisibles, compañera. Hasta se va haciendo de la garganta. A mí Porque, también. Mm. mira, el hecho de ser de provincia, ahí es un tema también de clasismo, ¿no? Y ojalá la entrevista se pase así tal cual para que la gente alcance a magnificar de cómo es una cadena todo esto, ¿no? Es hasta parte de clasismo el hecho de decir, pues son los reporteros de provincia, ¿no? Somos invisibles, no si trabajamos en el periódico local o si trabajamos en ahora que está lo de las redes sociales en páginas digitales, que muchos hemos agarrado ese tema de las páginas digitales porque por buscar una independencia, si trabajamos en la radio local. Hoy mismo el subsecretario Ricardo Mejía dijo, bueno, el del compañero de Michoacán, pues es que hacía comentarios en la radio local. Ese tipo de comentarios son los que nos hacen invisibles a los de provincia. Y a su vez, eso es lo que nos hace vulnerables. ¿Por qué? Pues porque el narcogobernador, el narcopolítico, diputado, senador, regidor, fiscal, pues simple y sencillamente dice, pues es el reporterucho, pues ¿quién lo va a extrañar? Difuminamos la noticia, no pasa nada. Eso es lo que nos hace invisibles. Y la otra, que hasta que nos matan, salimos a la luz. Muchísimas gracias de verdad por poder compartir este testimonio y gracias a ti y gracias a ustedes desde los estados son realmente quienes ejercen el periodismo real, consciente y comprometido con la verdad. Nuevamente muchas gracias María Luisa Estrada por la comunicación, estamos al pendiente por supuesto y otra vez cuando se nombra es cuando realmente se mantiene vivo el problema y se le visibiliza. Gracias, buena tarde. Gracias a ustedes, muchas gracias, de verdad mil gracias por la entrevista. Que tal una excelente tarde y a sus órdenes. Muchas gracias. Para ti también, un fuerte abrazo, gracias de verdad.